Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas. Empezamos una nueva aventura radiofónica, como siempre, plena de información, formación y entretenimiento. Un programa que, como nos gusta recordar, nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Y como siempre nos gusta recalcar, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este espacio y este programa de hoy sea súper divertido y nos lo pasemos fenomenal. Pero los verdaderos protagonistas, como siempre destacamos, son los invitados y los diferentes temas que abordamos y que comparten con nosotros. Dinos de qué vamos a hablar hoy, Julia. Pues hoy, Fernando, vamos a hablar de economía de impacto y de investigadores privados. Fíjate tú, ¿eh? Muy interesante. Y para hablar de ello, ¿quiénes nos van a acompañar? Pues estoy súper bien acompañada hoy. No, ya te veo. Muy acompañada, ¿eh? Ya te veo. Pues, desde aquí, desde Santander, porque yo estoy en Santander, está conmigo Ana Fernández Laviada, directora del Centro Yunus de Cantabria, Manuel Lencero, fundador y CEO de Unlimited Spain, y Jesús Tortosa, director general de la Cámara de Comercio de Cantabria. Y bueno, y en el estudio de Madrid junto a ti, pues Fernando, va a estar Rodríguez, un reconocido... No, a ver, que te has despistado. Fernando soy yo, Álvaro Rodríguez es él. Es que no tengo el nombre. No te... Perdón. Hola Álvaro, que me he comido tu nombre. Álvaro Rodríguez, reconocido investigador privado, para que lo sepan nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes. Pues se presenta muy interesante, como siempre, así que si te parece, Julia, empezamos. Empezamos. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño, que se emite por streaming en www.cliradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, desde el canal 53 de la TDT madrileña y en Diámetro TV y en el canal 33 de la TDT Canaria para todo el archipiélago. Y en radio se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna, Valencia, Clic Radio TV de Tordesillas, Radio Sierra Madrid, Radio Matorral Serrana de Montejo de la Sierra de Madrid, Radio Valle del Tietar de Ávila, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Onda Avilés de Asturias y Radio El Campello de Alicante. Saludamos a nuestros oyentes, televidentes y tuicheros. Un nuevo y cordial saludo hoy desde Santander y también desde Madrid. Pues si te parece, vamos al lío, que allí en Santander ya te veo muy bien acompañada con nuestros primeros invitados de hoy. Bueno, Julia, pues ¿por dónde empezamos hoy? Pues hoy, Fernando, la verdad que no sé por dónde empezar. Estoy también rodeada, pero bueno, decirte que estos meses estamos muy andarines en este programa. Hace 2 semanas retransmitimos en directo desde Isla Mauricio. También lo hicimos en su momento desde la frontera ucraniana en marzo del año pasado y seguimos yendo allí donde creemos que hay temas interesantes para compartir con nuestros y nuestras oyentes y televidentes. Déjame que te haga un apunte, porque el andarina eres tú. A mí no me llevas a ningún sitio, me tienes castigado. Bueno, ya te llevaré, ya te haré un hueco en la maleta, pero eso será en otro momento. Bueno, pues cuéntanos, ¿dónde estamos hoy? Que estamos en el Club de Tenis de Santander, a los pies del maravilloso Palacio de la Magdalena, donde íbamos a retransmitir en directo, ¿no? Pero no ha podido ser, porque la señal de wifi no nos ha acompañado, así que estamos aquí en este espacio estupendo y muy en la noticia, porque aunque Carlos Alcaraz no es cántabro, es español y que haya ganado Wimbledon con 22 años, pues nos enorgullece mucho y nos encanta, y desde este club de tenis pues celebramos su éxito del domingo pasado. Perdona, Julia, y deseamos unos éxitos futuros. Me parece que son 20, ¿eh? Tiene 20 años, claro. Has dicho 22. He dicho 20, querido. No, has dicho 22. Ya pondremos el bar.
Dicho 22, pues nada, pues que son 20, que no son 22. ¿Eh? Bueno, pues dicho esto y hecha esta rectificación, Fernando, hoy aquí cerquita en las caballerizas del Palacio de la Magdalena de Santander se está celebrando el segundo encuentro del Camino hacia la Economía de Impacto que organiza SANFI, Santander Financial Institute, y el Centro Yunus de la Universidad de Cantabria en el marco de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, de la UIMP, y que cuenta con el patrocinio del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles y la colaboración de numerosas instituciones que de manera diferente aportan y hacen posible este encuentro. Pues preséntanos a tus invitados, por favor, a nuestros invitados. Pues tenemos aquí en este estudio improvisado del Club de Tenis a 3 personas muy importantes y que son los artífices de este segundo encuentro del Camino hacia la Economía de Impacto. A mi izquierda tengo a Ana Fernández Laviada y justo enfrente a Manuel Lencero y a Jesús Tortosa. Buenos días a los 3 y gracias por estar aquí con nosotros en este programa de radio y televisión. Buenos días. Buenos días y gracias a vosotros. Buenos días desde Madrid, un abrazo a todos. A los 4, porque no tengo la suerte de poder estar allí disfrutando de la brisa marina, pero os voy a acompañar desde el estudio. Julia, si me dejas, voy a presentar yo a Ana Fernández Laviada con esta información que me pasaste y que hoy no nos vamos a extender mucho porque se nos iría el programa en las presentaciones. Simplemente decir que Ana es licenciada en Administración, Dirección de Empresa, licenciada en Economía y doctora por la Universidad de Cantabria, experto contable acreditado por el CGE y CJCE, profesora titular de la universidad, presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España, también conocido como RedGem, y directora global Entrepreneurship, bueno, eso, monitor en Cantabria desde 2008. Y muchas más cosas, es que si no, no terminamos. Son 4 invitados, así que sigue tú desde ahí. El Centro Yunus de la Universidad de Cantabria, que esto es muy importante. Pues ya está, dicho está. Ana es, además, Fernando, sobre todo una soñadora, una mujer valiente, apasionada y con mucha voluntad, porque en 2019, antes de la pandemia, ya creó el Centro Yunus de Cantabria. Buenos días, Ana. Buenos días. Estás, Cuéntanos cómo se consigue un sueño así de valioso, cómo ha sido el camino transitado hasta aquí. Bueno, la verdad es que realmente es un sueño, ¿no? O sea, siempre dice Yunus que lo que no se sueña no se consigue. Y yo conocí al profesor Yunus en el 2015 en un encuentro académico. Conocí de la existencia de los centros Yunus, que son acuerdos que se firman con el profesor, con algún centro académico, en mi caso con la Universidad de Cantabria, para fomentar, sensibilizar, dar a conocer lo que son las empresas y negocios sociales. Entonces, según le conocí a él, supe que yo quería llevar esto a Cantabria. Y bueno, me costó 4 años, pero en el 2019 conseguimos que viniera aquí a la UIN, donde le nombraron doctor honoris causa, se firmó el acuerdo con la Universidad de Cantabria y ahí empezó realmente el sueño que estamos viviendo ahora. Un sueño cumplido, la verdad, ¿eh? Oye, Ana, ¿y hacia dónde queréis llegar con el Centro Yunus? ¿Cómo ves el futuro? Porque en Cantabria se está convirtiendo en el centro de la economía con impacto, ¿es así? Sí, bueno, queremos llegar hasta el infinito y más allá. Aquí no nos ponemos nunca límites. Entonces, efectivamente, es que todo encaja. Como ves, es todo un puzzle que encaja perfectamente pieza con pieza. Es verdad que nacimos en un año complicado porque se firmó en el 19 y cuando teníamos que empezar en el año 20 y la pandemia nos ayudó mucho a cumplir lo que teníamos previsto. Pero la idea es poco a poco y sobre todo con alianzas y uniéndome a gente tan maravillosa como los que tengo aquí de enfrente, pues o al lado, o sea, buscando alianzas y creando un ecosistema que favorezca esta economía de impacto, ¿no? Donde las empresas sociales son claves o son uno de los elementos más importantes. Oye, antes de seguir, Julia, que sepas que el iluminador lo ha hecho muy bien con los otros 2 invitados, pero vosotras tenéis una luz anaranjada bastante fea. Bueno, no nos importa, porque nuestra belleza está en el interior. Bueno, Ana, ¿cómo surgieron estos encuentros? Esta semana se celebra el segundo hacia una economía de impacto. ¿Qué propósito tienen estos encuentros y qué esperáis conseguir con ellos? ¿Y quiénes asisten? Bueno, pues la idea de haber hecho el primero en el año 20, pero no se pudo hacer porque todo era, bueno, el año 20 no hubo curso de la UIN, el 21 era todo online y siempre tuvo el objetivo de reunir a esta comunidad de expertos, de agentes de cambio, de rebeldes que quieran fomentar
en Cantabria, pero en realidad en toda España, ¿no? Lo que es la economía de impacto. Entonces, en realidad es aunque lo llamamos curso, este año ya se llama encuentro, porque realmente es un encuentro de personas que quieren hacer un cambio, que quieren promover bueno, como decían esta mañana, mover el avispero y crear un punto de inflexión para empezar a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Este año hay 60 ponentes, entre moderadores y ponentes, alumnos al uso pues son unos 40, o sea que hablamos de más de un centenar de personas que poco a poco va creciendo esta comunidad. El año pasado éramos unos 60 y pico, 70, este año somos más de 100, pues bueno, el año que viene pues 200. Ya, bueno, 200 no, vamos a soñar, como dice Yunus, ¿no? En grande, pues vamos a pensar en 1000. Espero ser yo el 201 o el 1001. Mejor el 1001, ¿eh? Aquí vamos a pensar en grande siempre porque es lo que hay que hacer con la economía de impacto, para impactar más, ¿no? Pues 1.000.000 de gracias, Ana. Ahora vamos a seguir presentando a nuestros siguientes invitados, ¿no? Si te parece, Fernando, vamos a presentar a nuestro segundo invitado porque el tiempo corre y no perdona y la radio es así. Uh-huh. Él es Manuel Lencero y ha dedicado toda su carrera profesional a crear y dirigir compañías. Es un valiente, como te das cuenta. También a cuestionarse el verdadero propósito que se escondía detrás de cada nuevo proyecto empresarial que ha emprendido, por encima del retorno económico, que eso ya marca la diferencia, desde luego, y que dice mucho de él. Su propósito, Fernando, cambiar el mundo, cambiando a los líderes de la empresa, mirando más allá del beneficio económico para conseguir el equilibrio personal y el crecimiento sostenible en las organizaciones. Manuel Lencero es cofundador y CEO de Unlimited Spain, cofundador del Círculo Unlimited, cofundador y consejero de Transcendent. Sabemos qué palabras más maravillosas todo, ¿eh? Y consultor de sostenibilidad de impacto y Acumen Fellow, ¿no? Bueno, todas esas cosas y mucho más que no tenemos espacio para tanto. Julia, como siempre te digo, es que, no sé, te busca gente que no ha hecho nada en su vida, ¿eh? Son todos muy, muy perezosos. Ya veremos quién es el tercero y qué ha hecho, pero vamos, me parece a mí que si vamos por la misma línea, vamos mal, ¿eh? No, ya vamos fatal, sí. Bueno, no, desde luego, vaya invitados de lujo que has traído, ¿eh? Pues sí, de primer nivel. Repito otra vez, buenos días, Manuel Lencero, gracias por estar aquí. Un placer. Bienvenido a Click Radio TV y a Anoche tuve un sueño, Diario Salir. Cambiar el mundo cambiando a los nuevos líderes de la empresa. ¿Eso es posible? ¿Cómo se hace? Es un sueño. Otro sueño. Otro sueño. Yo creo que, honestamente creo que hemos dejado de escribir utopías. De repente hemos aceptado el hecho de que la empresa es lo que es y lo hemos integrado en nuestra manera de entender el mundo empresarial, la economía. Y creo que es un error aceptar el hecho de que la empresa solamente es una herramienta de generación de dividendo económico. Para nosotros la empresa es un poderoso agente de cambio. Se puede cambiar el mundo a través de la empresa. Se puede generar una economía regenerativa que ponga al ser humano y el planeta en el centro de la ecuación. Es lo que hace Unlimited y el Círculo, por supuesto. Yo creo recordar una vez, Manuel, en una charla que diste, que me quedé con una frase que todavía recuerdo hace por lo menos 10 años. Era que no había que mejorar el planeta, que el planeta estaba fenomenal. Lo que teníamos que mejorarnos éramos nosotros, sí, ¿no? Sí. Es una frase muy tuya que la recuerdo perfectamente y me hizo reflexionar, la verdad. Además, No, perdona, iba a decir que además os estoy escuchando que la creación de empresas no es solo para hacer dinero. Está claro, además las empresas que se crean solo para hacer dinero al final están condenadas al fracaso. Las empresas que se crean con propósitos son las que perduran en el tiempo y al final el dinero viene solo, ¿no? Eso es. Yo creo que siempre decimos en Unlimited, que me parece que tiene cierto contenido, que el capital es la consecuencia del trabajo bien hecho, que no el fin. O sea, el propósito de una compañía debería ser: quiero cambiar el mundo, tengo altísima vocación social y como consecuencia del trabajo bien hecho, tengo dividendo económico. Pero no es fin, es consecuencia. Uh-huh. Sí. Siempre digo que cuando se hacen cosas buenas, siempre vienen cosas buenas. Eso es. Oye, acabáis de crear, me lo decía Julia y me ha llamado mucho la atención, la Embajada Cántabra del Círculo de Empresarios Unlimited. Comentar que Unlimited es una aceleradora de startups de impacto,
¿Por qué en Cantabria esta embajada de Unlimited? ¿Y con qué fines? Lo has dicho tú hace un momento, ¿eh? Cantabria es un centro clarísimo de emprendimiento, es un caladero natural de grandes emprendedores en nuestro país. Ya no digo nada del buen tiempo, porque eso, en fin, lo voy a obviar, porque no se puede vivir en Madrid, por ejemplo. Claro que por ejemplo, sí. No os quiero contar la que está cayendo hoy. Eso, bueno, que es un horror, perdona, que estamos aquí estupendamente, ¿eh? Pero vamos, yo que no soy cántabro, os invitamos a Cantabria. Vale. No, pero es un centro, clarísimo caladero de grandes empresarios del país. Y nos parece que hay tanta actividad de la mano de personas como Anita, que está haciendo lo imposible para establecer Cantabria como una sede, un headquarter de emprendimiento. Y lo está consiguiendo, hay que apuntar eso. Que no, era casi por agradecimiento a Ana que la primera sede del Unlimited, de nuestro círculo de Unlimited, es Cantabria. Creo que hay muchas cosas que hacer y sobre todo creo que hay muchas cosas que inspirar a emprendedores y empresarios cántabros para que yo creo que también en su discurso o al menos interioricen esa capacidad que tiene la empresa de cambiar el mundo. Porque al final las empresas son personas, ¿no? Yo siempre digo que entra una persona en una empresa y depende de su propósito en la vida y de su actitud, puede darle un giro y hacer que esa empresa sea maravillosa. Esa persona que hizo esa empresa maravillosa se marcha y entra otra y a lo mejor todo lo que se ha hecho se revierte hacia otro lugar no tan bonito, ¿no? En fin, que las empresas las personas tenemos mucho que aportar a las empresas y a las buenas causas. Manuel, quería preguntarte que Unlimited lleva trabajando desde 2014, ¿es así? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Y habéis apoyado a más de 100 emprendedores? Sí. Y trabajado en más de 20 proyectos con grandes organizaciones, ¿no? ¿Qué es una empresa o una startup con impacto? Pues. ¿Y en qué se diferencia este tipo de empresa con las empresas que estamos acostumbrados y que conocemos de siempre? Te lo voy a contar al revés. Fíjate. Vale. Yo siempre digo que una startup de impacto, una empresa de impacto social, es un emprendedor, es una persona que quiere, a través de una iniciativa empresarial, mejorar el planeta. Entonces, su secuencia de pensamiento, a diferencia de un emprendedor regular, es un emprendedor regular piensa, tengo una idea de empresa, cuánto rendimiento económico voy a sacar a través de esa empresa y la consecuencia de esa actividad económica no le importa, normalmente no le importa mucho, ¿no? Un emprendedor de impacto dice, tengo una idea de una actividad económica, de una empresa, es capaz de erradicar uno de los grandes problemas sociales o medioambientales del planeta y, como consecuencia, genera dividendo económico. O sea, el dividendo económico no está al final, pero sí está al mismo nivel de la capacidad que tengo de transformar el mundo para bien. Entonces, a mí ese cambio de secuencia me parece magistral, porque es lo que genera la disrupción. De repente hay empresarios con altísimo grado de altruismo, empresarios que se dedican en cuerpo y alma a mejorar su entorno, a mejorar al vecino, a tener contacto racional con todo lo social, sí. Y como consecuencia generan dividendo. A mí me encantaría, como digo siempre, encontrarme en el futuro empresas multimillonarias que generasen un impacto multimillonario. Como por ejemplo Patagonia, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me enloquece, lo siempre lo digo, pero es que me parece un gran referente Ivonne Chouinard, el concepto de Patagonia, donde toques Patagonia hay brillantez. Su libro siempre lo digo, el gran libro de Ivonne Chouinard sobre que mi gente se vaya a hacer surf, era en el fondo el manual de maniobra de yo entro a la compañía, léete este libro para que sepas cómo es mi compañía. No era y si quieres trabajar aquí, sí. Exacto, porque a lo mejor no quieres hacer surf o quieres estar todo el día sentado calentando la silla, ¿no? Lo que tienes que hacer es ser feliz. En el fondo, que el líder que le diga a su gente, yo no me voy a quedar órdenes, os inspiro para que generéis una corriente de pensamiento, que lo que decías tú, alguien que se vaya a Patagonia tiene la impronta de Patagonia. Da igual dónde vaya a trabajar. Ojalá vaya a un banco de inversión. Ojalá. Vaya con la impronta de
recuperar. Porque las personas cambian a las una preguntita antes de pasar al tercer invitado, Manuel. Hablábamos y hablabas de impacto social que puede ser triple, de impacto que puede ser triple, social, ambiental, y hablábamos de económico como una consecuencia del trabajo bien hecho. ¿Cómo se miden estos impactos? ¿Es una esperanza de las nuevas generaciones, dado el momento que vivimos y que esto parece que a veces no mejora? ¿Es posible con este tipo de empresas conseguir esa mejora? Pues mira, una de las cosas buenas que tiene una compañía de impacto social, que deberían tener todas las compañías, es que ellos dibujan su propia tesis de impacto. Es decir, tú haces un dibujo de tu expectativa de mejora. Además de un plan financiero, haces un plan de intangibles, por decirlo de alguna manera. Y es, voy a poner encima de una mesa lo que me encantaría conseguir a través de mi iniciativa empresarial. En términos de mejora medioambiental, en términos de mejora del ser humano. Entonces tú pones un dibujo y persigues el dibujo. Entonces, claro, dice la gente, todo lo que no se mide parece que no sucede. Que muchas veces que no debería ser así, pero es verdad. Entonces, las compañías que ponen o tienen esa tesis encima de la mesa son capaces de evaluarse cada año y decir, ¿hasta qué punto he llegado a la nota que yo quería? Por ejemplo, al límite, por lo más inmediato que se me ocurre. Hicimos nuestra propia tesis de impacto hace 10 años, que tampoco lo sabíamos. Nosotros, a través del trabajo que hemos hecho, aparte de acelerar más de 100 startups y de una capacidad más de supervivencia de las compañías altísima, más del 86% de las compañías con más de 3 años siguen vivas en el límite, hemos conseguido beneficiar a casi 5 millones de personas, que era el propósito del límite. Queremos mejorar la vida de las personas a través de las iniciativas que apoyamos. Pues casi 5 millones de personas. Entonces, poner el impacto o la tesis de impacto en el centro del problema o en el centro de la actuación te hace evaluarte permanentemente. Entonces, ponerlo encima de la mesa y vigilarlo todos los años. Claro, al final eso, pues puedes medir el impacto que consigues, ¿no? Con las empresas a las que apoyas y todo eso, ¿no? No tenemos mucho tiempo para ti, ¿vale? Pero te pedimos un mensaje para todos nuestros y nuestras oyentes y televidentes que están pensando en crear una empresa o una startup. ¿Qué les dirías? Yo les diría que lideren desde la bondad y la inteligencia, nada más. Todo lo bondadosos que puedan ser, generosos y compasivos, y todo lo finos y brillantes en el enfoque. Bondad e inteligencia. Fantástico, pues ya sabéis, chicos y chicas y hombres y mujeres, si queréis hacer crear una nueva empresa o una startup, ya sabéis en las bases que tenéis que fundarla, ¿eh? Así que te doy paso, Fernando. Muy bien, sí, gracias Manuel Lencero, co-creador y CEO de Unlimited Spain. Y pasamos ya a nuestro tercer invitado, que vamos a todo correr hoy en el programa. Por cierto, muy interesante todo lo que estamos escuchando, Julia. Ahora vamos a hablar con Jesús Tortosa, que es ambientólogo especializado en sostenibilidad e impacto social y director general de la Cámara de Comercio de Cantabria. Pues sí, Fernando, Jesús lleva trabajando más de 15 años como director de sostenibilidad para varias empresas de ingeniería en España y Brasil y como consultor de calidad y responsabilidad social del Ministerio de Salud Pública de la República de Ecuador, que me dejó un poco, cuando lo leí, como descolocada, ¿no? En el año 2014 entró en la Cámara de Comercio de Cantabria y, como bien has apuntado, es su director general. Y bueno, allí comenzó su labor como responsable del área de medio ambiente, ¿verdad? Al principio. Así es. Y responsabilidad social hasta que, bueno, en noviembre de 2017, pues subió unos cuantos peldaños y asumió la dirección general, que pues mira, está muy bien que alguien que se dedica al medio ambiente, ¿no? Y a la responsabilidad social, pues llegue a ese puesto, ¿no? Buenos días, Jesús, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días. Buenos días desde Madrid, que yo no te había saludado. Buenos días. Eres uno de los líderes españoles comprometidos en la construcción de un mundo más inclusivo, sostenible y justo. Cuéntanos cómo se construye ese mundo. Bueno, pues ese mundo se construye, por supuesto, rodeándose de gente buena. Aquí tengo a Manuel, que es fiel amigo, y bueno, creando comunidad, que para eso Ana, bueno, pues está siendo referente aquí en Cantabria, consiguiéndolo, ¿no? Al final, uno no puede liderar la partida solo, porque solo no llega a ningún lado, ¿no? Hay que rodearse de gente muy buena y sobre todo, bueno, ayer lo comentábamos en el curso, no vivimos ahora un momento dulce con el tema de la sostenibilidad,
pero no conformarnos con eso. Hay que llegar más lejos, hay que seguir saliendo de lo que siempre hemos hablado de la zona de confort, ¿no? Y a pesar de tener una comunidad en la que poder apoyarnos, seguir trabajando con todos aquellos a los que todavía necesitan esa transición hacia la sostenibilidad. Sí, yo, perdona, Fernando, antes de seguir, me gustaría comentarle a Jesús, bueno, esta palabra, ¿no?, que ya es un poco manida, lo de la sostenibilidad. Yo recuerdo hace 15 años que era un palabra. Tú decías, no, pues porque yo, no sé, pues tengo una revista que es sostenible. Y perdona que te diga, Julia, a los que nos dedicábamos a la sostenibilidad nos miraban como bichos raros, pero ¿este de qué habla? Y ahora no es una palabra que está en decadencia, quiero decir. Bueno, la palabra sostenibilidad, en 2009 hubo una campaña que indicaban sostenibilidad a la RAE, porque no estaba ni siquiera... Efectivamente, era un palabra. Ahora, bueno, pues como has comentado, está ya, yo no diría manida, porque bueno, manida, pero sí está muy utilizada y en algunos casos muy mal utilizada. Es decir, pues como cuando empezó a aparecer los conceptos como bio, y bueno, y al final tuvieron que regular qué es bio y qué no es bio, ¿no? Pues en el tema de la sostenibilidad sucede igual. Ha habido muchísimo greenwashing que ha desprestigiado lo que es la sostenibilidad como tal. También se ha politizado mucho el término y parece que la sostenibilidad solo es de unos y no de otros. Y entonces, bueno, pues al final la sostenibilidad, ayer lo comentábamos, más que sostenibilidad tenemos que hablar de, a día de hoy, casi supervivencia y, bueno, pues porque es así, literalmente es así. De hecho, estamos viviendo un momento agudo en el que no sabemos qué va a suceder con 2 generaciones más adelante, no sabemos lo que se van a encontrar, el mundo que se van a encontrar, y esa incertidumbre nunca se había conseguido, o sea, nunca la habíamos tenido. Pensamos que el mundo de, bueno, pues, y va a seguir siempre, ¿no? Perdón, Jesús, antes de seguir, mueve un poquito la cámara porque a veces se te corta ahí, es que se te cortaba la cara. Y bueno, sigue, que me has dejado bastante sorprendido con el tema de la supervivencia. La verdad es que es un tema un concepto que me aterra. Bueno, a ver, literalmente es así. De hecho, la actual generación, los que estamos viviendo actualmente, tenemos la decisión de cómo construir el mundo del mañana, pero literalmente, es decir, eso no lo habíamos encontrado nunca, no lo habíamos encontrado en esa tesitura, más allá de bueno, pues cuando con la Guerra Fría con el tema nuclear, ¿no? Pero estamos en un momento crucial en el que, por eso yo ayer comentaba también en el curso, cuando nos rodeamos como comunidad y sabemos que pues el impacto, la sostenibilidad está ahora con viento de cola, está en boca de todos, bueno, pues parece que nos conformamos, ¿no? Y parece que hemos conseguido lo que antes éramos unos bichos raros, pues que ahora esté hasta, oye, los bancos hablando de ello. Y bueno, pues el haber crecido ha hecho que nos ganemos también muchos detractores del propio término, bueno, desde su nacimiento, ¿no? Y bueno, realmente estamos en un momento en el que si nos paramos a analizar con profundidad y conciencia, no con conciencia, que también, sino con la ciencia en la mano, el número de especies naturales, el estado del clima, el estado... habrá gente que se acoja a mil cosas de los ciclos naturales, tal, pero no nos hemos encontrado a lo largo del planeta en un momento tan crucial como este. Oye, ¿estáis notando un aumento en la colaboración entre el sector público y privado precisamente para atajar todos estos problemas con los que nos encontramos a día de hoy? Bueno, la sostenibilidad es algo, o el impacto social, la responsabilidad social, es algo que aquellas empresas que no tengan ya tienen un serio problema. Es decir, aquellas empresas que no estén trabajándolo seriamente tienen un serio problema. Porque, bueno, pues lo hemos comentado también en estos días de curso, al final el poder, el máximo poder con el que podemos transformar la sociedad es en nuestro concepto como ciudadanos, en ese poder de decisión de compra. ¿En qué compramos? Y actualmente ya no solo la gente joven viene muy fuerte, sino que ya nosotros estamos concienciados de todo esto y no queremos trabajar en una empresa en la que esto no sea una preocupación permanente y más allá si está haciendo un impacto y no lo esté compensando. Entonces, todas aquellas empresas que no lo tengan ya incorporado
tienen un serio problema de viabilidad. ¿Me permites un apunte que también es una pregunta? Dices que las nuevas generaciones están muy mentalizadas. ¿Y qué opinas de cuando se hacen, por ejemplo, las hogueras de San Juan o las fiestas en las playas y nos encontramos con esa basura que dejan los jóvenes, que teóricamente deberían ser gente muy preocupada por el medio ambiente? Bueno, los jóvenes son jóvenes y también por jóvenes son cafres, aunque bueno, también hay adultos muy cafres, pero es un momento, sí que es verdad que bueno, pues es un momento puntual de desfase en el que, aún así, muchos, o sea, yo no me quedo solo con la parte fea que se queda, sino con los que se quedan limpiando. Hay muchos que se quedan después de ese botellón limpiando. Sí, eso sí. Pero la gente joven está transformando, pensar que la gente joven está transformando nuestras organizaciones. Pensar que cuando, lo decía Manuel, cuando un chaval entra ahora a una empresa, pregunta y dice, oye, ¿y cuánto voy a trabajar? Y no tengo hijos, pero yo tengo tiempo libre y yo quiero surfear y yo no quiero calentar la silla y yo quiero trabajar por objetivos y yo quiero saber de dónde traes las materias primas. Yo no quiero saber, o sea, si la empresa en la que voy a trabajar incumple o me sugiere o me huele a que está incumpliendo de alguna forma en la cadena de suministro los derechos humanos, ni de broma voy a echar aquí el currículum. Ya no es solo el salario lo que preocupa al joven. De hecho, el salario se está quedando dentro de la escala, pues prácticamente casi en el quinto puesto. Por encima tenemos todo lo que son valores agregados de salario emocional en la empresa. Desde luego, yo Julia, creo... me vas a perdonar, pero nos queda un minuto. Bueno, que me has cortado y ya no sé lo que iba a decir, pero bueno, que sí, que yo creo que las nuevas generaciones, nosotros hemos disfrutado mucho de los derechos humanos, ¿no? De esos derechos que hemos heredado de nuestros ancestros y que lucharon un montón. Yo creo que los jóvenes ahora mismo quieren ejercer sus deberes humanos y me parece fantástico, ¿no? Yo quería solo una última pregunta, Jesús. La organización que diriges fue elegida en 2021, si no tengo mala información, como la única acelera pyme en la comunidad y eres Acumen Fellow, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál debe ser el papel de las cámaras de comercio en la transformación social y en la inversión con impacto? ¿Se hace suficiente? No se hace suficiente ni de broma. Las cámaras de comercio somos organizaciones que nos hemos tenido que reinventar a nosotras mismas en un proceso duro de transformación en el que, bueno, pues a través de la propia ley de cámaras, ya todos estos términos es una preocupación importante. Nos tenemos todavía que actualizar mucho y formar, porque aquí falta todavía mucha formación. Y, bueno, pues nosotros desde Cantabria sí que es verdad que estamos ayudando mucho al ecosistema cameral, porque somos una cámara que somos referente en la materia, pero las cámaras de comercio van a jugar un papel importantísimo de apoyo, o deben jugar un papel importantísimo de apoyo sobre todo a la pyme, a los pequeños, a los autónomos, a poder transicionar y poder adaptarse a estos tiempos nuevos. Pues muy bien, solo acabar, Fernando, con... Sí, porque se nos ha acabado el tiempo. De cada uno de ellos. Nada, un minuto. 30 segundos para cada uno, por favor. Manuel. Yo sueño darme un baño a mediodía. Jesús. Bueno, además de dármelo con Manuel, yo sueño con que el año que viene podamos ser aquí muchos más y bueno, pues el ecosistema vaya creciendo. ¿Ana? Pues Cantabria, Centro del Impacto. Yo os había dicho... Son la mayor fuente de inspiración y porque están para ser cumplidos, pues a por ellos. Yo os había dicho medio minuto a cada uno, vamos, habéis hecho en medio minuto los tres. Pues nada, muchísimas gracias Ana Fernández Laviada, Manuel Lencero y Jesús Tortosa por haber compartido con nosotros este tiempo de radio desde Santander. Bueno, pues nada, que no van a sacar la cerveza, pero que sepáis que están tomándose una cervecita. Pero no lo digas. Que nos van a regañar, pero bueno, yo no, ¿eh? Sin alcohol, pero da igual, es sin alcohol, ¿eh? Pues muchísimas gracias a los tres. Tú no te vayas, Julia. Volvemos en un momento. Venga, hasta ahora. Gracias. Gracias, hasta luego. ¿Claros? Pues
Segunda parte del programa, y tenemos ahora en el estudio a Álvaro Rodríguez, investigador privado, una profesión también conocida como detective. Álvaro es fundador y director de Investigaciones Sara, un profesional de la investigación con más de 25 años de experiencia en consultoría de seguridad e investigación privada. Ha trabajado con todo tipo de proyectos en España y en el extranjero, en temas como mercantil, laboral, fraude, mapa de riesgos, operaciones en procesos de fusión, adquisición, implantación de compañías, investigación privada, muchos temas. Ha sido galardonado con la mención honorífica tipo B por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y también por la Asociación Profesional de Detectives Privados de España con la medalla Constancia por sus más de 25 años de ejercicio de la actividad. Hola Álvaro, gracias por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Te voy a pedir que te pongas los cascos porque si no, no vas a escuchar a Julia. Gracias a vosotros. Hola, Julia. A ver, espera que tienes el micrófono. Álvaro, que me comí tu nombre antes, ¿eh? Álvaro Rodríguez. Bueno. Que ya no se me olvida. Muy bien, me alegro. Buenos días. Sí, me decían que te acercaras el micrófono, pero bueno, ya lo tienes bastante. Te decía que gracias por estar aquí, que ahora es un centro de investigación privada fundada en Madrid en 1988, en el que se investigan numerosos temas de los que vamos a ir hablando en los próximos minutos. Pero antes de eso, queremos saber cómo se llega a ser investigador privado, porque para poder ejercer el trabajo de detective privado o de investigador en el territorio nacional se necesitan unos estudios, ¿no? Correcto. La palabra investigador, Fernando, la verdad es que suena un poco extraña, no sé por qué. Evidentemente. ¿Y lo de detective no suena un poco peliculero? Bueno, también puede ser, la verdad es que también puede ser, pero siempre yo creo que se nos ha reconocido más como detectives privados que investigaciones privados. Creo que somos los únicos en la Comunidad Europea que para ser detective privado hace falta unos estudios universitarios. Son un experto con una diplomatura que son 3 o 4 años y después de terminar la universidad tienes que ser autorizado o acreditado por el Ministerio del Interior. Esa es la forma de poder trabajar como detective privado. ¿Exigen algunas carreras en concreto? Detective no, privado. Pero me refiero, ¿se puede hacer también por otras carreras y luego hacer una especie de curso o algo así? O sea, ser abogado o algo así. Creo que se compensan algunas asignaturas, pero para ser detective tienes que ser experto en seguridad privada, detective privado. Vale. Correcto, pues aclarado. Julia. Bueno, como ya has comentado qué carreras se podían hacer, si había que realizar después algún estudio complementario, ya lo ha contestado. No sé, yo añadir que, por mí, que yo pienso que un investigador privado se limita a seguir a personas, pero es un trabajo mucho más completo, ¿no? Sí, ahora lo vamos a ir viendo. Hacéis investigaciones patrimoniales de personas físicas o empresas. ¿Qué son y con qué objetivos os las suelen demandar? ¿Descubrís delitos de, no sé, declaración de insolvencia falsas, intentos de estafa? ¿Qué tipos qué hacéis exactamente? Principalmente tenemos un abanico muy amplio, desde localización de personas, bienes o derechos inmuebles por alzamiento de bienes o por impagados, localización de personas, vuelvo a decir un poco, asuntos inmobiliarios, ley de arrendamientos urbanos, subarriendos indebidos, bajas laborales, importantísimo. Si cabe decir un poco que parece ser que está un poco en auge en estos últimos años. Ayer tomé nota o estuve mirando que parece ser que el absentismo laboral se reduce en España conforme al primer trimestre menos un 6,5%, pero yo creo que posiblemente sea uno de los pilares, cuanto menos un 50 o un 60% de una agencia de detectives. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque hay empresas que os contratan para eso, para asuntos laborales, como el absentismo laboral, las bajas fingidas o la competencia desleal. Son delitos, bueno, son delitos leves, pero son delitos que se cometen muy a menudo. Bueno, más que delitos, la historia está en que va principalmente en consonancia con el perjuicio de la empresa. La historia está en que estás desarrollando una actividad, se supone que no la puedes desarrollar porque tienes una baja y en contrapartida estás trabajando o en definitiva estás en tu casa o estás incumpliendo de alguna manera y no vas a trabajar. Qué duda cabe que hay en el caso particular de duplicidad de empleo, perdóname. No, te iba a preguntar, pero en el fondo también es un delito porque en algunos casos podría llegar al delito de estafa.
Bueno, el delito de la historia está principalmente si la persona está de baja y está trabajando para otro sitio, no va a poder estar de alta, con lo cual la historia está en que estás cometiendo un delito de estafa contra la seguridad social. La historia está en que la otra persona, pues si cabe decir un poco, a lo mejor no está trabajando en otra empresa o está trabajando en B, que para el caso es exactamente lo mismo. Cuanto menos estás cometiendo una estafa cuando tu empresa, por estar de baja y está realizando algún tipo de actividad. Julia. Vamos a hablar de vigilancias y seguimientos, ¿no? Que aunque hemos dicho al inicio que no es vuestra única labor, sí debe ser una parte importante de vuestro trabajo, o al menos yo me la imagino así. Es muy complejo el seguimiento y el hecho de vigilar a alguien y sin desvelar secretos profesionales. ¿Tenéis unos protocolos estrictos para no ser descubiertos? ¿Cómo lo hacéis? Hombre, lo principal, evidentemente, el hacer seguimientos pasa por haber hecho bastantes y pasar por la calle. La calle, qué duda cabe que es una universidad importantísima a la hora de hacer seguimientos. Hay una premisa, si cabe decir un poco, en el caso particularmente de investigaciones ahora, y entiendo en que todos los despachos, que evidentemente no debes nunca de forzar la máquina para ser descubierto. Si esto ocurre, posiblemente el investigado no va a hacer lo que tiene que hacer y, en definitiva, pues posiblemente haya que cortar de hacer el seguimiento. Pautas. Pues son trucos que se van captando, si cabe decir un poco, y por hacer algún chascarrillo, pues a lo mejor nunca mirar a los ojos a una persona, en el caso de cuando va caminando cambiarte de acera, en el caso de conducir por coche hay un lugar muerto en el coche, pero los seguimientos y vigilancias lo que tiene, entre otras cosas, es mucha espera de coche, mucha tranquilidad, se requiere tiempo, se requieren horas, y en definitiva, pues bueno, pues es una profesión un poco que hay en un minuto, puedes tirar por tierra tú un expediente porque se te haya marchado o posiblemente lo puedes sacar adelante. Claro. O sea que las pelucas y las... ¿Perdón? Iba a decir que las pelucas y las barbas de todo a 100, no. No, y las capas tampoco, o las chaquetas o los abrigos largos. Dime, Julia, perdona. Decía que si cualquiera que es apto para todos los bolsillos, es que no lo sé, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos... o alguno de nuestros oyentes o nuestras oyentes quisiera contratar tus servicios, Álvaro, que tenemos unas tarifas como... ¿Permitir o no? Sí, tenemos unas tarifas como todos los profesionales. Si hay algún hándicap que podemos decir por hacer, de alguna manera, un apunte en este sentido, es que nosotros necesitamos más horas de lo que un profesional necesita para arreglar cualquier cosa, cualquier profesional. Nosotros estamos en la calle, pues como mínimo 5 o 6 horas continuas, independientemente de cómo sea el contexto, bien en un coche, bien pasando desapercibidos, bien escondidos, en fin. Pero estamos en un precio de cualquier profesional. Oye, hablabas antes de búsqueda de personas desaparecidas, que es algo muy, muy importante, que no debe ser fácil y no debe ser fácil tampoco saber por dónde empezar si las pistas son escasas, ¿no? Bueno, esto es un trabajo de campo, Fernando. A la hora de buscar a alguien, primero se tiene que recabar toda la información que el cliente te facilita. Último domicilio conocido, posiblemente trabajos conocidos, amistades que tengas, y bueno, y se empieza a recabar, si cabe decir un poco, en el trabajo de campo, viene información del vecino, del panadero, dónde ha trabajado, dónde no ha trabajado, amistades, y al final se forma, por decirlo de alguna manera, un criterio de trabajo, y se van desgranando hasta que posiblemente podamos localizar. La afiliación, evidentemente, los familiares ayuda muchísimo, y la información que tenga el cliente, que duda cabe que más también. Uh-huh. Dime, Julia. No, nada. No, solo quería saber si también hacéis investigaciones por requerimiento expreso de un juez, sin que nos desveles tampoco secretos, claro. Bueno, en definitiva eso lo he visto y me ha llamado la atención. En el caso de investigaciones ahora, nosotros no hemos tenido nunca una llamada de su señoría para hacer un trabajo, no así posiblemente de algún juzgado, porque posiblemente nos pudiéramos publicitar o no, pero qué duda cabe que supongo que estarán legítimos, tienen legitimidad para poder hacerlo, pero el caso particularmente nuestro de investigaciones, ahora insisto, nunca ha ocurrido. Uh-huh. ¿Pero te consta que alguna vez se ha podido hacer? Sí, puede ser perfectamente, a lo mejor por un expediente abierto, si cabe decir, o incluso a nivel personal. La historia está en que si a nivel personal posiblemente su señoría no dirá que es juez para hacerlo. Sí cabe decir que todos los detectives, a la hora de poder hacer una investigación, tiene que haber un interés legítimo de las partes que te contratan. Oye, es de imaginar que en estos tiempos os apoyáis en las nuevas tecnologías como microcámaras, micros.
que supongo que son de gran utilidad, pero antiguamente, ¿cómo trabajabais sin estas ayudas tecnológicas? ¿Era todo zapatilla y...? Pues antes, si cabe decir un poco, las cámaras no son como las cámaras de ahora. Microcámaras siempre ha habido, con lo cual a lo mejor cuando hacemos o se hacía alguna vigilancia sigamos con ellas, lo malo que la precisión, exactitud que tienen ahora no lo son. Y los micrófonos, pues antes llevábamos la típica grabadora, a lo mejor a la hora de hacer un servicio o a la hora de entrevistar a alguien, una grabadora en el bolsillo, que ahora es algo muy diminuto y antes pues era como un paquete de tabaco o algo más grande quizás. Yo creo que es igual como ha evolucionado la telefonía, no tiene nada que ver un teléfono de antes al de ahora. Ahora son grandes ordenadores en un espacio muy pequeño, en un aparato muy pequeño. También, Álvaro, sé que hacéis peritaciones caligráficas, ¿no? Sí. Informática forense, sí. ¿no? Sí, en probablemente, el caso... bueno, lo utilizáis en procesos judiciales. ¿Con qué fines se hace y en qué consiste? Hombre, principalmente es para acreditar la veracidad de un documento, de un contrato, en el caso particularmente de las peritaciones caligráficas, que es bastante fundamental. Colaboramos con peritos calígrafos donde el cliente, entre lo que nos facilita el cliente prueba dubitativa o indubitativa, de alguna manera vemos la veracidad o se comprueba la veracidad que hay en algún lado. En el caso de análisis forenses, sí cabe decir que empresas sí nos contratan, pues evidentemente siempre y cuando los terminales sean propiedad de la empresa, para ver si el trabajador de alguna manera hay fuga de información, si el trabajador utiliza el ordenador para cosas personales, en fin, y se hacen auditorías forenses. Y sin contarnos mucho, ¿os encontráis con cosas muy curiosas cuando hacéis estas peritaciones informáticas? Bueno, hay de todo. De todo, ¿no? Hay de todo. En el caso, o en el mundo de Internet es tan sumamente variado, Fer, que te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar de todo, y sobre todo cuando tienen los terminales para poder hacerlo. Oye, vi una cosa en vuestra web que hablabais de la Internet profunda. ¿Cómo se accede a la Internet profunda? Porque ni siquiera la gente que está en un ordenador sabe cómo acceder. Bueno, la historia está en que hay muchas páginas, evidentemente de fuentes abiertas principalmente, que dan mucha información. Y bueno, pues son técnicas que utilizamos para intentarle. Qué duda cabe que las redes sociales, por ejemplo, ahora mismo, por ahí no sano más vulgar, ayudan muchísimo. La historia está en que hay muchísima gente, por ejemplo, en absentismo laboral, que decíamos antes, que está de baja, y están sacando fotografías de Instagram en la playa. Sí. Es un poco... bueno, y qué duda cabe que a partir de ahora se están utilizando de cara a las ratificaciones en el juzgado. Oye, ¿y cuáles son los delitos más recurrentes? Los delitos más recurrentes, o vuelvo a decir un poco lo que puede influenciar en la forma o en el proceder o en la cliente que puede tener un despacho, yo creo que es el absentismo laboral. Pero también hablabais de suplantación de identidad, chantaje y extorsiones, atentado contra la dignidad, espionaje industrial. Bueno, el espionaje industrial es esto último, por empezar por lo último, supone donde de dentro de una empresa, por decirlo, realmente cuando a lo mejor se tiene contacto de proveedores, cuando estás transmitiendo la forma y proceder de trabajar, cuando estás descubriendo a lo mejor patentes, o sea, lo que te quiero decir un poco, hay muchas posibilidades en ese sentido. Y en todo lo otro, pues bueno, constitución de sociedades con el mismo objeto social, en fin. Álvaro, en este programa nos interesa muchísimo todo lo relacionado con los temas de medio ambiente. ¿Habéis tenido que investigar vosotros delitos ecológicos o medioambientales? En alguna ocasión lo hemos hecho y puntualmente no tengo inconveniente en contarlo, principalmente en echar productos a pozos acuíferos. Ha ocurrido, pero ha sido puntualmente, no es lo habitual, en ese sentido, en todo lo que al tema de incendios, que ha sido importantísimo, pues bueno, alguna vez nos han pedido ayuda por el mero hecho de intentar localizar a personas que posiblemente en colaboración con fuerzas y seguridad del Estado pudieran saber quién pudiera ser para localizar, pero en investigaciones ahora como tal, poco. Oye, otro tema que nos preocupa mucho aquí y que nos interesa es la defensa de la infancia, los mayores, las mujeres, y algo que es muy normal y a veces difícil de demostrar es la violencia doméstica, tanto física como psicológica. ¿Trabajáis también en estas áreas? Sí, principalmente en el tema de los niños, trabajamos con muchos colegios, centros educativos. Es fundamental. Perdona, que os dicen que tienen sospechas de que... Problemas con los niños.
problemas con los niños. Entonces la historia está en que en vez de hacerlo directamente el padre del colegio, a lo mejor los padres acuden al centro educativo y a través del colegio hacemos seguimientos. En el caso de los chavales, las compañías son fundamentales para poder acreditar un hecho, y la historia está en que los chavales y la adolescencia, cuanto menos es complicado ahora mismo en el Estado, a pesar de toda la información que hay, pero pueden que de alguna manera tomen un camino erróneo. En el caso de violencia de género, de violencia doméstica, como estábamos hablando, si es el caso particular y siempre a petición de parte legítima, y en el caso de un domicilio particular, en alguna ocasión se han puesto cámaras en los domicilios particulares, siempre que sean del cliente, por supuesto. Porque a lo mejor la violencia física es más fácil probarla por marcas o lo que sea, pero la psicológica no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces la historia está en que sí entran asuntos, es complicado, Fernando, es complicado poder acreditar ese hecho, pero la historia está en que muchas veces se hacen contravigilancias, con lo cual la historia está en que estamos viendo en alejamientos de personas que no se producen, y el presumible infractor de esto, porque la historia está en que podemos acreditar que está continuamente debajo de un domicilio, está continuamente en la compra donde está la persona o viceversa, y podemos acreditar ese hecho, poco más, porque si fuera una violencia vista, automáticamente daríamos o nos pondríamos en contacto con fuerzas de seguridad del Estado inmediatamente. Y en caso de llegar a juicio por violencia doméstica, ¿estas pruebas son válidas ante un juez? Todas las pruebas de detective privado son válidas. Otra cosa diferente es que su señoría la tome como válido o no, lo acepte como prueba, pero todas son válidas y son bastante importantes, pienso yo. Oye, ¿y los mayores? Porque también es otro problema, ¿no? El maltrato a mayores. Correcto. Se da cuenta, ahora mismo sí está saliendo en televisión mucho en el caso de las residencias. Pero la historia está en que ahí nosotros poco podemos hacer, si no es así, vuelvo a decir un poco, con el cuidado de los mayores, siempre en domicilios particulares donde esté el cliente, si cabe decir. Y nos decías que probar esa violencia, que no es fácil, se puede hacer, claro, porque te lo autoriza la persona del domicilio poniendo... Legitimidad. Poniendo cámaras, poniendo micrófonos. Así lo hacemos, documentamos nosotros somos los que damos veracidad a esas grabaciones y que aportamos en un informe que presentamos nosotros en el juzgado, con la correspondiente tip y correspondencia que tenemos, claro. Julia, ¿quieres hacer? A mí me ha llamado mucho la atención, Álvaro, que también realizáis actividades de Mystery Shopper, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, ¿Por qué demandan este tipo de actividades? El Mystery Shopper, la historia está en que es acreditar o exponer lo que un empleado tiene que realizar a la hora de, por ejemplo, hacer una venta. En cuanto a vestimenta, en cuanto a, por ejemplo, en fábricas, en concesionarios de coches, tienes que vender este coche. Y lo que nosotros hacemos es nos hacemos pasar por un cliente, vemos la forma de venta, la vestimenta que llevan, cómo lo hacen, cómo lo enfocan, cuando previamente ellos han tenido una instrucción qué es lo que deben de hacer. Si cabe decir un poco, tenemos la suerte encima que nuestro testimonio vale a la hora de presentar una prueba jurídicamente hablando. Perdón. Y es una doble... el Mystery Shopper normalmente siempre se hace con tema de ropa, ¿no? Hay muchas cosas en hoteles. ¿Qué ocurre? A partir de que han salido muchas opiniones en Internet, como pueden ser TripAdvisor, en fin, han salido muchísimas cosas, nuestra labor ha bajado un poco, pero nosotros tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, de cara a un cliente, que nuestro testimonio tiene validez jurídica. Oye, y una parte fundamental de vuestro trabajo es la confidencialidad y el secreto profesional. Absolutamente. Aquí no hay lugar a dudas, no hay, por no contarlo, no se cuenta ni en casa, ni en la comida, ni en la cena de casa. Confidencialidad absoluta. Cuanto menos sepas, nunca vas a contar nada, entonces claro, no tiene ningún sentido. Confidencialidad absoluta. O sea que no da lugar a la charla de bar con los amiguetes. No, otra cosa diferente es que parece que cuando estamos, bueno, joder, qué suerte, Álvaro, cuéntanos algún caso, algún famoso, pero no sé. Ahora que lo dices, ¿te ha tocado alguna vez, sin dar nombres, investigar famosos, gente conocida? Sí. Ajá. Sí, en bastantes ocasiones. Sí. ¿Y eso quién lo suele pedir? Pues ¿desde su pareja hasta un empleador o...? Principalmente el abogado. El abogado. Principalmente el abogado de la persona en cuestión o ella misma, claro. O ella misma, pero sí es muy, muy habitual. O sea, que te codeas con todo el famoseo. Bueno, no me codeo, pero sí es bastante habitual.
Julia, nos queda un minutillo. Pues bueno, yo la verdad que me ha quedado todo bastante claro. Qué ¿no? bien, qué suerte, qué bien me he explicado, Julia. ¿Quieres hacerle, Julia? Yo no sé si te voy a contratar y todo. Igual hasta te contrato. ¿Tienes a Fernando? ¿Tienes por ahí trapos sucios o alguien con trapos sucios? Sí, ahí está. Esto del chantaje y la extorsión y los atentados contra la dignidad, eso la verdad es que es lo que más me ha tocado, ¿no? Porque digo, madre mía, o sea, ¿cómo puede uno investigar un atentado contra la dignidad de alguien, ¿no? Me parece, la verdad, muy difícil. Bueno, alguien siempre hay fuga de información, Julia, o sea, siempre hay formas que a alguien se le escapa, siempre es un trabajo muy constante, muy seguido, muy meticuloso y al final, pues bueno, en alguna ocasión da sus frutos, claro. Te voy a hacer una pregunta, pero no pretendiendo ser sensacionalista, sino más... No me asustes, va a ser muy fácil. Más desde la sensación de que pensamos que un detective llega, hace su trabajo y se va a casa. ¿Has llegado a llorar o a sentir dolor por alguna de tus investigaciones? Mucho. En el caso particularmente de ley de arrendamientos urbanos es bastante fastidiado por varias subrogaciones. Pero no podemos pensar de esa manera, Fer. No, pero tú internamente muchas veces lo has sentido. Bastantes, porque hay situaciones donde por la legalidad vigente hay que actuar, por la legalidad vigente implica directamente que a lo mejor tienes que abandonar un domicilio y estás incumpliendo un contrato y estás haciendo cosas donde son personas mayores y evidentemente te duele el corazoncito, pero no nos podemos permitir ese lujo de hacerlo. Es preferible decirle al cliente que no lo hago, pero si lo haces, tienes que hacerlo con profesionalidad en todo momento. Pues Julia, si quieres hacerle tu pregunta de oro... Toma. Bueno, mi pregunta de oro es que, como yo soy una soñadora, me encanta saber lo que sueñan los demás. Y bueno, Álvaro, ¿tú con qué sueñas? Bueno, principalmente como me gusta mucho la montaña, sueño mucho con la nieve, me encanta la montaña. Entonces, en el caso particularmente, intento, dada mi profesión, desvincular y no tener sueños de detective. No me apetece, tener nada. Es que te voy a contar una cosa, Julia, si me confundo que me corrija. Pero este señor ha sido esquiador de alta competición de joven y sigue siéndolo en la categoría, ¿cómo se llama? Máster. Ahí le tienes. No me pones un poco... Ahí le tienes, con 33 años. Fíjate, y con el calor y con la que está cayendo en Madrid, pues no me extraña que sueñe con nieve y con frío y con irse a esquiar. Sí. Oye, pues muchas gracias Álvaro Rodríguez, investigador privado, fundador y director de Investigaciones Sara, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño y acercarnos al mundo de la investigación privada, que normalmente se desconoce o se piensa que es lo de las películas, ¿no? Gracias por invitarme a vosotros. Un abrazo, Álvaro. Gracias, Julia. Encantado de conocerte. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes, videntes por streaming, tedeteros madrileños, canarios y twitcheros, hoy también santanderinos. Se nos ha acabado el tiempo, esto es radio y televisión y hay que cumplir horarios. La semana que viene será el último programa de la temporada y os esperamos de vacaciones y nos vamos de vacaciones. Por cierto, cuando volvamos será nuestro programa número 125. ¿La semana que viene estarás aquí, Julia, o tus vacaciones ya han empezado? Todavía no han empezado. Aquí estoy trabajando en Santander y tengo una mesa redonda en este encuentro que hablábamos antes. Y sí, voy a estar en el estudio el 26. Sí. Que allí ya nos despediremos hasta la nueva temporada. Pues aquí te esperamos, Julia. Recuérdanos, por favor, quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Pues Fernando, hoy hemos tenido el placer de que nos acompañaran aquí desde Santander, desde el Club de Tenis a pie del Palacio de la Magdalena, a Ana Fernández Laviada, directora del Centro Yunus, a Manuel Lencero, CEO y fundador de Unlimited Spain, y a Jesús Tortosa, el director general de la Cámara de Comercio de Cantabria. Y allí en el estudio de Madrid, junto a ti, ha estado Álvaro Rodríguez, detective de investigaciones ARA. Siempre se nos hace muy corto, pero volvemos a la semana que viene y siempre con más ganas, si es posible. Hoy, chatina, si te parece, despido yo desde Madrid, aunque me puedes echar una mano, así que venga esa mano. Chatín. Esto fue Diario Salir, anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por
Fernando J. Aguas y Julia Higueras, y con Pedro Rodríguez, no, en este caso con Javier Sandoval, pilotando la nave radiofónica y televisiva que se emite por streaming en www.quiradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 53 de la TDT madrileña y en Diámetro TV y en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago canario. También estamos en radio, también se nos puede oír después en diferentes plataformas, y gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. A todos los oyentes y espectadores, un cordial saludo desde Santander, en mi caso, y desde Madrid, en caso de Fernando. Nos escuchamos por radio y nos vemos por streaming, TDT y Twitch. Mismo día, mismo sitio, misma hora, saludos cordiales.